Bien, señores, los grandes de la comunicación a través del canal 74. El presidente de la República ha hecho cambios importantes en el tren gubernamental. Aquí, en los grandes de la comunicación, lo exhortamos a que hiciera esos cambios, que relanzara su gobierno. El hecho es de que parece que esos cambios no han caído muy bien en ciertas esferas del gobierno. Y hoy, el presidente de la Cámara de Diputados, una figura importante en el PRMismo, ¿verdad? Dice que no, parece no estar de acuerdo con esos cambios. Parece que ha visto esos cambios con ojeriza y dicen que esos cambios se han hecho por presiones de ciertos funcionarios que le han hecho al presidente de la República y por una actitud egoísta. ¿Cuál es tu parecer, Caminero? Tú como analista. Mira, yo creo y estoy seguro, desde mi punto de vista, que todo buen manager le gusta tener su equipo y prepararlo él y seleccionarlo él. Porque tú no haces nada con llevar a un buen dirigente y que dentro de lo que componen el quinteto no estén compactos. Y nosotros aquí, sin tratar de echarle nada ni lodo al que se va, porque muchas veces uno tiene que ser incluso hasta condescendiente por la cuestión de que no te vean como una persona que eres un oportunista porque aquel se fue. Yo estoy acostumbrado a enfrentar a algunas personas cuando están en el puesto. Y a los funcionarios solamente yo les digo esto. Yo no me cansaré de estar sentado y esperaré que usted se le bajen los humos y salga de ese puesto. Y así ha sido. En el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, ahí hay serios problemas, tan graves que se paró el decreto de la designación del señor Luis Valdés a la aseguradora Banreservas. ¿Él iba para allá? Sí. Estaba ya, está listo ese decreto. Si no lo han cambiado, Okay. no ha salido extraoficialmente porque no oficial porque hasta que no sale. Pero oiga lo que ocurrió, que Magín es el antiguo director de la Dirección General de Impuestos Internos. Y muchos de los casos, a la llegada del Valdés, él quería poner como responsable al señor Magín. Ustedes recuerdan en una ocasión que Magín tuvo que salir corriendo e irse al Palacio Nacional, que pueden buscar esa foto, a donde el presidente de la República, que todo el mundo dice, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Fue que metieron un chisme y a Magín le estaban metiendo mucha presión. Presión no de carácter solamente profesional, sino de amedrentamiento para ejecutar cosas y acciones en contra de él. Porque él tenía posiciones que eran distintas a las que quería manejar el pasado incumbente de esa importante institución recaudadora del Estado. Imagín, a través de algunos medios que él tenía la oportunidad de hacer comunicación y emitir el parecer de cómo él entendía que la situación económica del país chocaban muchas veces con lo que estaba haciendo esa dirección. Ahora bien, aparte de los problemas personales, Luis Valdés no es economista. No, él es contable. Luis Valdés no es una persona
que en su historial, repito, en su historial, en su background, tiene calificaciones para manejar esa institución, solamente lo hizo porque fue del equipo de recaudación de Luis Abinader en su gobierno. Por eso solamente. Pero mérito no tenía. De hecho, a él le decían el platanero. ¿Y qué relación platanero. ¿Y qué relación hay con esas declaraciones que da Pacheco? ¿Qué de relación hay? Que anoche el señor Magín ya se había reunido con el presidente y le llevó el listado de todo el que él quería y entiende que era la persona que deberían estar en las posiciones, en las diferentes puestos de la institución, para tratar de crear la base institucional para lo que el presidente necesita. Que es una reforma fiscal. Que es una reforma fiscal. Una reforma fiscal que la necesita. Y ahí no se puede ir a inventar. Con romanticismo. Ahí no pueden llegar personas que no estén capacitadas para saber y enfrentar ese reto que va a poner al gobierno en una situación de ofensiva, porque ya las instituciones, incluso a nivel internacional, le están pidiendo al gobierno que lo haga. Alfredo Pacheco cree que la Dirección General de Impuestos Internos es una institución, un comité de base, un huacal para usted poner a todo el que quiera a ir a cobrar sin hacer su trabajo. No. Claro que no. Eso es imposible. Y sobre todo Alfredo Pacheco, que él quiere tener injerencia en lo que pasa en el Poder Ejecutivo, siendo parte él del Poder Legislativo. Una figura que ha sido privilegiada. Sí, que le han dado a él la oportunidad de hacer más de lo que él puede hacer, porque ya Pacheco no va a hacer más nada, que fueron estos escándalos que él ha tenido que enfrentar. Entonces Alfredo Pacheco no puede venirle a decir y quererle decir que un profesional de la categoría de Magín va allí a hacer politiquería. Pacheco, ¿ustedes quieren escuchar lo que él dijo? Él lo tiene ahí, señor director, vamos, lo tiene para que ustedes escuchen de sus propios oídos lo que dice el señor Pacheco. Audio, señor director. Dame el audio. En nombre de esos cambios se persigan a compañeritos de la base del partido para satisfacer egos de funcionarios que son arribistas porque están en todos los gobiernos y se hacen los imprescindibles y entonces vienen a obrar contra lo que ayudaron a construir ese gobierno. Dios mío. Entonces, bueno, perfecto. Vamos a hacer los cambios, vamos a hacer todo. Pero no vamos a estar persiguiendo a compañeritos, sobre todo si esos compañeritos a donde yo pertenezco nos hemos preparado, nos hemos quemado la pestaña en las universidades para aprender y aprender también a ser técnico a la vez que somos políticos. Y espero que mi voz se oiga y se escuche. ¿Por qué Pacheco? Sí. ¿Ustedes saben por qué Pacheco salió con eso? Porque dentro de la reforma que trae Magín, han pedido que se haga una auditoría a la Cámara de Diputados para saber el manejo que se le han dado a los presupuestos que están ahí, que muchas veces no se ejecutan en un 100%. ¿Y ustedes, quién ha sido la persona que más presupuesto de la Cámara de Diputados ha manejado en los últimos tiempos? ¿Cuántos años tiene Alfredo Pacheco ahí? Sí. Entonces, concluyo, Pacheco se ha dicho siempre que el que tiene la lágrima honda empieza a llorar temprano. Mira, yo siento que el presidente, con un deseo enorme de relanzar su gobierno, que como dije,
En la mitad del 2025, el presidente gozaba de una popularidad envidiable. Luego, entrando los meses de octubre y noviembre, esa popularidad empezó a decaer y necesariamente los presidentes tienen que hacer un ejercicio para tratar de recuperar el terreno perdido. Si el presidente Abinader entiende que esos cambios que él está produciendo en el gobierno son fundamentales para él relanzar la administración pública y tener mejores resultados, pues perfecto. Ahora bien, Pacheco del todo no está equivocado. No está equivocado del todo. Excúsenme que difiera de ustedes. ¿Usted sabe por qué? Porque todo el que está en un partido político quiere llegar al poder. Eso es una máxima que no la tenemos que aprender de nuevo todos, porque todos la sabemos. ¿Qué ocurre? Es verdad que Magín es un técnico calificado y hasta cierto punto, hasta prueba en contrario, es un hombre honesto. Nadie puede decir que no. Ahora bien. Eso no es lo que él está diciendo. Espérate. Porque él le hizo una crítica directa. Él le hizo una crítica directa. Él dijo, gente que han estado en todos los gobiernos, y todos lo sabemos a quién él se refirió. Entonces, Magín Díaz está tratando de hacer una estructura que permita pasar al presidente de la República, al gobierno, una reforma fiscal que no la queremos, pero que en muchos círculos se entiende que es necesaria, que no era necesaria como la estaban planteando anteriormente, perfecto, pero hay que reformularla y consensuarla con todos los sectores. Ahora bien, yo voy a extrapolar esto a que cuando Juan Hernández era al asesor director de impuestos internos y Danilo Medina llega al gobierno, ¿cuál fue la exigencia de Juan Hernández para quedarse en el puesto? Que él se quedaba, pero que todos los subdirectores tenían que quedarse con él. Y Danilo dijo que no, que así no. Y simple y sencillamente lo destituyó y buscó otras personas. Vino Guarocuya Félix y después Guaracuya. y después llegó Magín Díaz. Impuestos internos es un estamento del gobierno demasiado sensible. Demasiado sensible. O el más sensible de todos. Porque de ahí depende el presupuesto nacional. Sí. De ahí depende totalmente el presupuesto nacional. Luis Valdés, en su última gestión, en su último año, no cumplió las metas. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía planificado recaudar al menos un 9% de lo proyectado y llegó apenas a un 1.6%. Entonces, eso, vámonos por ahí. Pero también se ha señalado que en muchos casos, gente que está trabajando en impuestos internos, en puestos menores, Son ricos. son ricos, pero ricos. Y eso, nadie se atreve a develarlo porque simple y sencillamente el gobierno se está tratando de cuidar de un nuevo ruido parecido a Senasa. Sin embargo, señores, Dipré había dicho un día algo que todos ustedes lo pasaron por alto. El nivel de corrupción mayor es la corrupción líquida. Sí. ¿Cuál es la corrupción líquida? La que se hace por debajo de la mesa, la que no pasa por papeles, la que tú no te llevas nada de allá, No. pero lesionas el patrimonio del Estado. Entonces, es por ahí donde anda la cosa, que se están haciendo demasiados negocios fuera de los cánones institucionales y mucha gente se está haciendo rico con esa modalidad y eso se ha dejado de lado. Y cuando estoy diciendo
esa modalidad de la corrupción líquida, no hablo solamente de impuestos internos, No. es de los organismos recaudadores de República Dominicana, que han tenido un liqueo bastante fuerte en ese sentido. Mira, dice, bueno, ya lo oímos, ¿no? Pero es bueno recalcarlo para los oyentes que entran ya en sintonía con nosotros aquí, en lo grande de la comunicación, que Alfredo Pacheco dijo que sus compañeros poseen las formaciones académicas y técnicas para ocupar esos puestos. Se indicó que muchos de los militantes removidos de sus cargos son aquellos que alzan la voz y defienden el partido en los momentos de crisis. Es decir, le está diciendo al presidente de la República, mira, protege a los militantes del PRM que están en puestos públicos, porque a la hora que se te venga la crisis encima y los cuestionamientos, esos son los que te van a defender. Cuando yo era niño, yo escuchaba un noticiario que tenía una sección, el clavito en el zapato. Sí. Magín Díaz es el clavito en el zapato de ellos para hacer sus negocios, sobre todo como tú decías, Fernando Marte, esa corrupción líquida. Mira, fírmenme aquí para yo ir a aduana, sacar 20 furgones sin pagar un centavo. Y lo otro es, Pacheco, pero en la reelección ustedes buscaron a la gente que está con todos los partidos y están nombrados. ¿Quién dirige? ¿Cuál es el principal director de la economía de este país? ¿Quién es el director del Banco Central? Tú se lo dices a él, al Valdés. ¿A quién tú se lo dices? Lo que pasa es que Magín Díaz, él tiene la obligación de hacer una reforma, pero primero va a ajustar los gastos del gobierno y va a leccionar muchos intereses de ustedes y va a hacer eficiencia, sobre todo como te están manejando los presupuestos de las instituciones, y por eso él quiere el equipo extrapartidario, que sean economistas, que cuando digan, verifícame tal institución, cómo está gastando el presupuesto, que sean datos reales. A eso que tú le temes, Pacheco. Bien. Fíjate, el país está metido en un tranque, un gasto público sumamente elevado, con un endeudamiento hecho por el Congreso Nacional más alto que la cordillera de los Andes. El cambio rutinario del señor presidente de la República, lo que es una máscara, una careta y un antifaz. Lo que dice el señor Magín es el grito de aleluya, porque Magín sabe muy bien que el país está atrapado con el gasto público y con el endeudamiento externo. El país tiene hoy una prima de dólar que llora ante el Santo Jesucristo, casi a 64,10. La situación del país de nosotros es tratar de parar ese endeudamiento que tiene al país al borde de la explosión. Ese gasto público de miles y miles de empleados diarios en instituciones del Estado sin servicio. Y aparte de eso, se ha agregado una gran cantidad de personas que vienen de instituciones del Estado con pensiones de más de 300,000 pesos y van al gobierno con otro sueldo. Esa es la situación del país. Ya hay un grupo de personas que están pensionadas por instituciones del Estado. El Estado es uno solo. Y el que quiere tener otro sueldo tiene que ir a lo privado, no al gobierno. Y eso es un deber que el Congreso debió de preverlo hace tiempo. No la señora Milagro, ni el señor fulano, sino las leyes del país no permiten nadie
con 2 sueldos en el Estado. Porque es una burla tener una pensión de 300 y 350,000 y otro sueldo en el gobierno. Tenemos que ser un país sensato porque tenemos un pueblo que en la calle se da cuenta muy bien de la situación crítica por la que estamos pasando. Yo pregunté ahorita y no sé si ustedes también, ¿a qué le teme Pacheco? Hay una pregunta que... ¿A qué le teme Alfredo Pacheco? Alfredo Pacheco que se quiere hoy presentar porque ya su espacio como presidente de la Cámara de Diputados termina este año. Y él aspirará a una posición política dentro de su propio partido y yo creo que es hacerse simpático. Pacheco, tú tienes muchos problemas ahí adentro de la Cámara de Diputados. Muchos problemas que tú vas a tener que darle la cara a este país. Y ya, lo que lamentamos que esta justicia independiente no existe. Tú te salvaste de una. Yo, apoyando tu posición, él dijo ahí que los miembros del PRM, los dirigentes, están muy bien preparados, calificados con universidades. Eso yo no desconozco cuál es la preparación de Pacheco, cuáles son las universidades por donde él anduvo. Político. Yo no sabía, ¿verdad?, que él tuviera ningún PHF ni Él dice que es abogado y nunca ha ido a un tribunal. Bueno, y es abogado político, también. ¿verdad? Bueno, Profesión política. Es por convicción bueno, lo otro es que a mi juicio, a juicio mío, yo al presidente, yo estoy seguro que siempre he apoyado que el presidente no es un pellizco de ñoco que lo están asesorando. Si el presidente hizo esas movidas, si las hizo, yo entiendo que el primer ejecutivo, esas movidas son correctas, son buenas. No las voy a criticar hasta ahora, hasta que no se vea lo contrario. Lo otro es que yo me voy a aquel famoso espacio de cuando le dijeron a Sancho Panza, le dice a su jefe que los perros estaban ladrando, están ladrando los perros. Él dijo, no, tranquilo, Sancho Panza, eso es porque estamos avanzando. Y así yo despacho esa situación de Pacheco y se lo dejo a ustedes para que ustedes le den forma, porque ustedes de esa cuestión saben mucho más que yo. Bueno, miren, yo soy una de las personas que he pedido hasta la saciedad y he dicho que la popularidad del presidente había colapsado y por eso pedía un relanzamiento del gobierno. Ahora, el relanzamiento del gobierno no es solamente cambiar un funcionario. Yo te voy a citar un caso, por ejemplo. No hay corrupción más grande que la que se da en la frontera de aquel lado y de este lado. Militares y civiles, por favor. Militares y civiles. No hay corrupción más grande que esa que se produce en esa frontera. De aquel lado y de este lado. Es uno. El caso Senasa. Pero ojalá yo tomarle un poquito el pelo a Pacheco y entenderlo un poquito. Y para mí él quiere decirle a Magín Díaz que no solamente, porque Magín Díaz viene de otro partido que no es el PRM, decirle que no solamente en el partido que a él lo adversó en algún momento, que solamente de ese lado técnico, que también el PRM también tiene técnicos y que son los que en un momento dado se van a sentir en la obligación de defender al presidente de la República cuando se aplique una reforma fiscal que hace muchos años que ya se debió aplicar y que el mismo Fondo Internacional, cuando estuvo aquí, dijo que había que aplicar esa reforma fiscal. Y en esa parte yo creo que lo entiendo. Ahora, donde yo no estoy de acuerdo con el presidente de la República, que saludo su gallardía, la gallardía de cómo ha podido sopesar y mantenerse él y su familia en caso de corrupción histórico. Yo diría, esto no tiene precedente, por ejemplo, como el caso Senasa, cambiando unos funcionarios como hizo con algunos. Por ejemplo, en el caso de este muchacho que va a la dirección de aduana, viene de un ruido en Indotel, viene de un ruido
en el seguro del Banco de Reservas y es premiado en la dirección de aduanas. Entonces yo le hago un llamado al presidente de la República. Eso ni me gusta a mí. ¿Y cuál es el premio de aduana? Pero hay No, yo quiero saber cuál es el no, yo te premio. voy a decir cuál Si es el cuando premio. tú vas a aduana es a robar que tú vas. Bueno, Francis. Porque eso es lo que le está diciendo, pero eso es lo que le está diciendo. Pero eso es lo que yo veo. Francis. Sacarlo de un sitio donde había un escándalo que está ahí latente y ponerlo en una posición. Óyeme, al que Caminero, ponen en aduana es una posición de Y donde privilegio. estaba Entonces- el mejor funcionario del gobierno. Entonces, óyeme, el mejor funcionario que hay en el país no es él. Hay un grupo de técnicos esperando. ¿Cómo es posible que tú mueves una ficha en 3 partes y hay técnicos esperando hace muchos años, desde que inició el gobierno, y no le dice, ni le dicen, ven acá mi hijo, que yo te voy a ayudar aquí, en lo que tú te ganaste? Por ejemplo, industria y comercio. Señor, tú tuviste un funcionario 5 años ahí. Ya está bueno. Ya está bueno para que siga moviendo la ficha. Pero es que lo ha hecho bien. Entonces, no. Si lo han hecho bien, él lo ha hecho bien. No, Caminero, no. No, perdón. No, Caminero, no estoy de acuerdo no. contigo. Pero el caso es, mira, no tenemos que estar de acuerdo. Voy a mencionar, me voy un poquito más lejos, Aquí tenemos que ser más claros que el agua. Sí. Leonel Fernández vendió todas las empresas del Estado. Y hay que reconocer que aquí no hay cama para tanta gente. Y por eso estoy en contra, que lo voy a mencionar ahí, de la fusión del Ministerio De Educación. de Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación, con un 4% ahí, que no se sabe qué es lo que se va a hacer. Y que lo manejan 4 Se empresarios. fusionó el aquí nada más. CEA, se fusionó el CEA y bien nacionales. Que son Entonces, dos cosas que son entonces, dos peligros. ¿qué pasa? Que es una bomba de Entonces, tiempo. óyeme, Caminero, no hay cama para tanta gente. Entonces, si tú tuviste un funcionario 5 años ahí, o lo moviste durante 5 años, déjalo fuera ya y trata de nombrar otros técnicos ahí, porque, vuelvo y reitero, y se lo digo al presidente de la República, aquí no somos locos, ya aquí no hay indios, y soy un hombre que digo, usted va a pasar a la historia como el único presidente que tuvo la gallardía de meter sus propios funcionarios presos, porque usted se ató de las manos para que sea el Ministerio Público que se encargue de ellos. Usted dijo, tengo amigos pero no cómplices. Ahora, relanzar el gobierno no es solamente el cambio de un funcionario, de un funcionario impopular, como hay un grupo ahí, que se han visto multimillonarios por debajo de la mesa, como decía mi hermano Fernando Marte. Entonces, el relanzamiento del gobierno del presidente Luis Abinader, ahora en este año 2026, tiene que ocupar todos los estratos políticos y sociales y darle a entender al presidente Luis Abinader también que quienes han cometido los grandes desafueros de corrupción han sido los aliados del gobierno y la sociedad civil. Por lo tanto, yo le estoy pidiendo que relance el Partido Revolucionario Moderno y que le dé oportunidad a esos funcionarios que usted tiene ahí, que usted está lleno de odio con ellos. No, pero oye una No. cosa, espérate. Esta tarde y ayer hubo un desayuno en una finca por allá, por el sur cercano. ¿Y qué buscaban ahí, Caminero? Bueno, ¿a quién han quitado? ¿Y dónde vienen los Que escándalos? se reúnen en finca. No, perdón, en la finca. Ahí se llevaron mucha comida y muchas cosas se preparó. Ay. Y un grupo de los selectos del PRM, porque están tocando y lacerando a un equipo y ellos dicen que cuidado si le sacan expediente. Ay, coño. Amenazaron con eso. Ay. Oye, pero Pero del PRM que estamos hablando. Sí, claro, pero mira, Del para ¿usted yo está finalizar, escuchando, Chichao? mira, Caminero, Sacaron Pero del del PRM. gobierno. Chichao, En un el momentito, gobierno. Entonces usted está diciendo Caminero. que del PRM. En Mira. el PRM hay muchas cosas de escándalo de corrupción. Sí, claro, yo lo sé, pero no hay tanto como en la sociedad civil los aliados. Ahora, hay un funcionario más malo que el Invercruz. Colapsó Bueno, pero, el arroz, oye, ustedes colapsó están la yendo al cebolla, extremo y a cuestiones colapsó la aisladas. piña, colapsó el ajo, colapsó los cerdos, colapsó los guineos. Intocable. Y era intocable. Que Pero se- ahora, ¿Mm? hoy eso fue lo que estaba discutiendo esta tarde. Entonces, tú sabes cómo Óigame, se esta manejaba tarde. él.
a través de una agenda, porque él ni siquiera iba al Ministerio de Agricultura. No despachaba con muchachos, porque él claro. estaba en otra liga. Entonces, pero la liga no es de él, es del Inver. No, claro que no. ¿Usted se la quiere jugar aquí? Entonces, óyeme, Déjalo. finalmente, para que óyeme, el- mira, ¿tú sabes qué es lo que yo quiero? Hay que ¿Tú sabes llamar qué yo quiero? ¿Qué yo quiero? Y se lo pido al presidente. Presidente Luis Abinader, la política no es para usted llenarse de odio. Yo lo he dicho. Si yo soy hermano tuyo y el hecho de que yo no estuviera acorde con algunas cosas contigo, pero que yo no cometí ningún acto de corrupción, usted tiene que morir con esos funcionarios ahí. Y me la voy a jugar. Me la voy a jugar. El presidente de la República, Luis Abinader, debió morir al lado con un hombre que cuando se juntó con él discutieron 27 puntos y luego ser su jefe de campaña. Me refiero al doctor Roberto Fulcar, que se la jugó, se enfermó y hoy por cosas de odio hay un concepto de lejanía entre los dos. Usted sabe que yo se lo dije a Bien. su... espérate. No. Ustedes los dos tienen No, razón. no. Discúlpeme. Sí, Están sigue, abogando sigue, por lo Usted mismo. sabe que yo se lo Los dije a dos tienen Roberto, razón. Sí, claro, sí. Yo tuve el valor de decirle, Roberto, el único que se atrevió a decirle, Roberto, desde el equipo del Palacio Nacional, a usted, era ministro, yo fui en la mañana, te están haciendo una jugada maestra. Dijo, no, caminero, digo, óyeme, Roberto. Fulcar se creyó la película. No. No. El que monta el gobierno es Fulcar. Por Roberto Fulcar. Y Roberto que Para- oye, se enfrenta. Por Roberto Fulcar aquí pagaron más de 200 millones para desacreditarlo. Y yo sé quién es. No, pero Pero y del sí, propio gobierno. por ese caso. Y fue dentro del mismo Pero gobierno. Antier Yo Desde sé el quién Palacio es. Nacional Este no es el sitio Eso para vino de ahí, del plantear Pero, Palacio. Bien, señores. Porque aquí hay que decir las cosas es que como así son. no, es que así no. Bien, Hay que decir las señores, cosas como los son. grandes de la comunicación no, en el es que canal es un caso. 74. Sí. Es que esto es un caso grave. Sí, pero tú yo, claro que sí. yo le estoy diciendo una cosa. Cuando Pero- ahí pero, pero ¿qué hablábamos ayer en la tarde? no es aquí. Que eran funcionarios del Del mismo propio gobierno. que daban Y dinero ahí mismo. a los chantajistas Lo para que agarraron, hicieran óyeme. campaña uno con otro, uno contra otro. Agarraron y le pagaron a una Pero figura no lo para que habíamos saliera. dicho. No te apures, que tú no caes preso. Hay que desacreditarlo porque la única persona que tenía luz dentro del grupo de los que estaban era Roberto Fulcar. No, y tiene luz, Oye, tiene luz. Y yo decía, Roberto Fulcar yo tiene le más dije- gente ahora que cuando fue yo ministro le de dije, Educación. presidente, Ahora tiene más gente. va a cometer un error. Tiene más gente que cuando Va fue a ministro cometer de un Educación. error. Pero- Roberto Fulcar. Bien, Porque señores. es un hombre que tiene moral. Bien, señores, los grandes Sí. de la comunicación. Vamos a una pausa. Ricardo Medina, Rafael Caminero, Fernando Marte, Cristian Paniagua, Teodoro Fulcar, Pedro Julio Angustio Morván, yo no digo los Francis abusos, Javier y José Ramón Es un Suriel, que abuso, se va a coño, que integrar son con él. también Demasiado. aquí a los grandes de la quítalo. comunicación. Vamos a una pausa Sigue el y mando. luego volvemos. Esto se encendió, Wow. se encendió y no, bien si no. encendido. Hay fuego aquí.